La noche en el desierto siempre ha sido mi compañera, un manto oscuro salpicado de estrellas que parecen tan cercanas que podrías estirar la mano y tocarlas. En un pueblo tan pequeño como el nuestro, donde las luces de la calle apenas iluminan los caminos polvorientos, la oscuridad siempre se siente más pesada. Mi nombre es Sam y llevo toda mi vida trabajando como mecánico en este rincón olvidado. Aquí todos nos conocemos y las historias de lo extraño y lo inexplicable no son raras. Pero las cosas comenzaron a cambiar hace unas semanas y todo empezó con aquellas luces. Era una noche como cualquier otra. Estaba en mi taller, ajustando el carburador de una vieja camioneta que Bill, un granjero local, había traído esa mañana. El calor del día aún se aferraba al aire y el zumbido de los grillos llenaba el silencio. Entonces lo vi, una luz blanca y brillante moviéndose en el cielo. Al principio pensé que era un avión, pero su trayectoria era demasiado errática, cambiando de dirección con una rapidez que ningún aparato humano podría lograr. Se detuvo por un instante, como si me estuviera observando, y luego desapareció en un destello. No le di demasiada importancia en ese momento. Quizás era un dron o algún satélite. Pero al día siguiente, en el café del pueblo, escuché a otros mencionarlo. Mary, la dueña del lugar, decía haber visto lo mismo mientras sacaba la basura, y el viejo Tom juraba que las luces habían estado sobre su granero antes de perderse en el horizonte. Todos coincidíamos en que algo extraño estaba pasando. Los días siguientes fueron una mezcla de curiosidad y desconcierto. Las luces seguían apareciendo cada noche, siempre en diferentes puntos del cielo. A veces se movían en patrones que parecían deliberados, como si estuvieran buscando algo. No podía evitar mirar al cielo cada noche, esperando verlas de nuevo. Y lo hacía. Pasó poco tiempo antes de que las cosas se tornaran más inquietantes. Un martes por la mañana, mientras me tomaba un café, escuché a Bill llegar al pueblo gritando que algo había destrozado su granero. Cuando llegué a su propiedad, vi los daños con mis propios ojos. Las puertas estaban arrancadas de sus bisagras, como si algo con una fuerza descomunal las hubiera destrozado. El interior estaba hecho un desastre, herramientas esparcidas, pacas de heno deshechas y marcas en las paredes que no parecían obra de ningún animal conocido. Bill estaba furioso, pero también asustado. ¿Qué demonios pudo haber hecho esto, Sam?, me preguntó, pero no tenía una respuesta para darle. Esa misma noche, otras personas en el pueblo comenzaron a notar cosas extrañas, ruidos en los establos, sombras moviéndose entre los árboles, y siempre esas luces en el cielo. Las desapariciones comenzaron poco después. Primero fueron unas pocas gallinas en la granja de Mary. Las jaulas estaban abiertas, pero no había señales de lucha, ni plumas esparcidas, nada. Después le siguieron los patos de la familia Jenkins y los caballos de los Thompson. Los animales simplemente desaparecían, como si se hubieran esfumado en el aire. Algunos dijeron que eran coyotes o algún otro depredador, pero los que vivíamos allí sabíamos que algo más estaba ocurriendo. Las luces seguían apareciendo, más cerca cada vez. Una noche, mientras caminaba hacia casa desde el taller, vi una directamente sobre el pueblo. No puedo describirlo bien, pero era como si la luz tuviera vida propia, pulsando y moviéndose en el aire como una medusa en el agua. Sentí un calor extraño en mi piel, y por un momento, el zumbido que acompañaba las luces se transformó en algo que casi parecía un murmullo, como si alguien estuviera tratando de hablarme. La tensión en el pueblo creció cuando una vaca y un caballo desaparecieron en la misma semana. Esta vez, dejaron un rastro, una extraña sustancia viscosa y brillante que parecía aceite, pero con un olor metálico. Era algo que nunca habíamos visto antes. Los animales restantes comenzaron a actuar de forma extraña, inquietos, como si sintieran la presencia de algo que nosotros no podíamos ver. No podía quedarme de brazos cruzados mientras el miedo se apoderaba del pueblo. Reuní a algunos amigos y decidimos investigar. Una noche, nos aventuramos al desierto, siguiendo las luces. Condujimos en silencio, nuestras linternas iluminando el camino mientras el motor de mi camioneta rompía el silencio de la noche. Cuando las luces finalmente se detuvieron, nos encontramos frente a algo que nos dejó sin palabras. Allí, en medio de un claro, había un cráter. En su centro, algo metálico brillaba bajo la luz de la luna. Era como un caparazón plateado, perfectamente liso, pero cambiaba de forma y textura ante nuestros ojos, como si estuviera vivo. Uno de los chicos, Jack, se acercó para tocarlo.
Antes de que pudiéramos detenerlo, una luz intensa lo envolvió y desapareció frente a nosotros. Corrimos de vuelta al pueblo, incapaces de procesar lo que habíamos visto. No mencionamos nada a los demás, pero sabíamos que lo que estaba ocurriendo iba más allá de nuestra comprensión. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en Jack. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? La aparición de las figuras humanoides fue la gota que colmó el vaso. Algunos las vieron al borde de sus propiedades, otras veces rondando los establos. Eran delgadas, altas, con una piel traslúcida que brillaba con un resplandor tenue. No hacían ningún ruido, pero su mera presencia era aterradora. Cuando intentábamos acercarnos, desaparecían como sombras en el viento. No sabía qué estaba pasando, pero una cosa era clara, las luces y los visitantes no iban a detenerse. Había algo que querían, y nosotros estábamos atrapados en medio de ello. Odo en mí quería huir de lo que estaba sucediendo, pero algo más fuerte me mantenía anclado al pueblo. Era como si un peso invisible estuviera sobre mis hombros, un llamado que no podía ignorar. Después de la desaparición de Jack, las cosas cambiaron drásticamente. Las luces no eran ya una curiosidad o un fenómeno extraño, se convirtieron en el preludio de algo más oscuro y perturbador. Había miedo en cada esquina del pueblo, y todos esperábamos lo peor. Una noche, mientras intentaba dormir, un sonido extraño me despertó. Era un zumbido bajo, como el que había escuchado cerca de las luces, pero más fuerte, más cercano. Me levanté de la cama y miré por la ventana. Lo que vi me heló la sangre. En la calle, frente a mi casa, estaba una de esas figuras humanoides. Alta y delgada, con esa piel traslúcida que parecía emitir un brillo pálido. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo, y sus ojos eran dos orbes negros que parecían absorber toda la luz. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. Por un momento, me paralicé. Era como si su mirada tuviera un peso tangible, un poder que me ataba al suelo. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. No caminó, no corrió, simplemente se desvaneció en el aire. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Esto ya no era solo sobre las luces o los animales desaparecidos, algo había puesto sus ojos en nosotros, y no pensaba detenerse. Al día siguiente, convoqué a los pocos valientes que quedaban en el pueblo. Nos reunimos en el café de Mary, hablando en susurros como si temiésemos que algo estuviera escuchando. Les conté lo que había visto, y aunque algunos me miraron con incredulidad, otros asintieron, confesando haber tenido experiencias similares. Decidimos que era hora de actuar, de enfrentarnos a lo que fuera que estaba invadiendo nuestras vidas. Esa noche, armados con linternas, rifles y más valentía de la que realmente teníamos, nos dirigimos al desierto. Seguimos las luces, que parecían más activas que nunca, moviéndose en patrones erráticos sobre el horizonte. No tardamos en encontrar el cráter nuevamente, pero esta vez, no estaba vacío. Había varias de esas figuras alrededor, moviéndose de un lado a otro, como si estuvieran trabajando en algo. En el centro del cráter, el caparazón metálico que habíamos visto antes estaba abierto, revelando un interior lleno de luces pulsantes y formas que cambiaban constantemente. Nos escondimos tras unas rocas, observando en silencio. Era claro que estaban construyendo algo, pero no podíamos entender qué. Entonces, uno de los chicos, Bill, perdió el control. Apuntó su rifle y disparó hacia las figuras. Fue como si el tiempo se detuviera. Las criaturas se giraron hacia nosotros al unísono, sus ojos negros brillando con una intensidad aterradora. Antes de que pudiéramos reaccionar, una de ellas levantó su brazo y un destello de luz nos envolvió. Cuando desperté, estaba en el suelo, a unos metros de donde había estado. Mis compañeros también estaban tirados, inconscientes pero vivos. Las luces y las figuras habían desaparecido, al igual que el caparazón metálico. Era como si nunca hubieran estado allí, pero el cráter seguía siendo una prueba de lo que habíamos visto. Los días siguientes fueron extraños. Algunos de los que habían estado conmigo esa noche comenzaron a actuar de manera diferente, más retraídos, como si algo los estuviera consumiendo desde adentro. Mary, que no había estado en la expedición, nos contó que había tenido sueños extraños, sueños en los que las luces y las figuras le hablaban en un idioma que no podía entender. Decían que querían algo, pero nunca revelaban qué. La desaparición de personas fue el siguiente paso. Primero fue Bill, quien simplemente no apareció una mañana.
luego Mary y después el viejo Tom. No había señales de lucha ni pistas sobre a dónde podrían haber ido. Era como si el desierto los hubiera tragado. Sabíamos que eran las luces, pero no sabíamos cómo detenerlas. En un último intento desesperado, regresé al desierto, esta vez solo. Necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba pasando. Caminé durante horas, siguiendo el rastro de las luces hasta que las vi de nuevo, brillando sobre el horizonte. Cuando llegué al lugar, ya no había un cráter, pero sí un nuevo caparazón metálico, más grande y más brillante que el anterior. Las figuras estaban allí, pero esta vez no huyeron. Una de ellas se acercó a mí, extendiendo un brazo. Sentí un tirón en mi mente, como si algo estuviera tratando de comunicarme. Entonces lo entendí, no querían destruirnos, no querían hacernos daño. Querían algo que estaba en el pueblo, algo que nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos. Pero también entendí que no se detendrían hasta conseguirlo, sin importar las vidas que se llevaran en el proceso. Regresé al pueblo con esta revelación, pero nadie quería escucharme. La gente estaba demasiado asustada, demasiado rota. Y así, noche tras noche, las luces seguían apareciendo, llevándose a más personas, dejando al pueblo cada vez más vacío. No sé cuánto tiempo más podré resistir, pero sé que mientras las luces estén aquí, la paz nunca volverá.